Título: se vieron obligados a casarse con desconocidos. 40 años después, el destino los volvió a unir. Hook gancho, impactante. 260 palabras. La bruma de los años no pudo borrar el eco de un grito, ahogado en un altar ajeno. Imagina tener 18 años. El corazón palpitando con la fuerza de un primer amor puro. Y ser arrastrado por las manos gélidas del deber familiar hacia una vida que no elegiste. Aquella tarde de otoño, bajo la mirada implacable de padres que valoraban más el apellido que el alma, dos jóvenes fueron obligados a soltarse las manos para siempre. Ella, envuelta en un encaje blanco que se sentía como una mortaja. Él, con los puños cerrados y los ojos inyectados en sangre, viendo cómo el amor de su vida era entregado a un extraño por un puñado de tierras y promesas vacías. Lo que sigue no es solo una separación, es el inicio de una travesía de dolor, resiliencia y el silencio sepulcral de 4 décadas. Veremos cómo la vida los molió en molinos diferentes. Matrimonios sin pasión. Hijos que crecieron bajo la sombra de un secreto jamás pronunciado, y el peso de una ausencia que se volvió una presencia constante en sus almohadas. Las cartas que nunca llegaron. Los encuentros que el destino evitó por milímetros y la agonía de creer que el otro ya había olvidado. Pero el destino es un tejedor paciente y cruel que guarda sus mejores hilos para el final. En esta historia, la tragedia se mezcla con la esperanza más pura cuando, después de que el tiempo les arrebatara todo lo que no querían, los pone frente a frente, en el rincón menos esperado del mundo. Podrá el corazón reconocer, tras 40 años de cicatrices, a quien juró amar en otra vida. Introducción. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traemos una historia que les tocará lo más profundo del alma. Antes de comenzar con el primer capítulo de este relato, sobre el poder del destino, les pido que se suscriban al canal para no perderse ninguna de nuestras historias de amor. También, nos encantaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañan. Por favor, escriban en los comentarios su país y ciudad. Su presencia aquí hace que esta comunidad crezca cada día más. Capítulo 1. Las cadenas de la tradición. El frío mármol de la iglesia parecía succionar el calor de los pies descalzos de Elena, quien, oculta tras un velo que pesaba como una losa de plomo, sentía que cada paso hacia el altar era un clavo más en el ataúd de sus esperanzas. Apenas unos kilómetros de allí, en un pueblo vecino, marcado por la misma rigidez de las tierras altas, Julián apretaba los dientes, mientras el lazo matrimonial era colocado sobre sus hombros, uniendo su destino al de una mujer cuyo nombre apenas sabía pronunciar, sin que la garganta le ardiera de rechazo. No había alegría en esos rostros, solo la palidez de dos jóvenes que habían sido vendidos por la ambición de sus padres, sacrificados como corderos en el altar de un progreso familiar que ellos no pidieron. Los gritos de las familias, celebrando el pacto económico, sonaban como estruendos de guerra en los oídos de Elena, quien solo podía visualizar el rostro de Julián, sus promesas susurradas bajo el viejo roble, y aquel juramento de que nada ni nadie lo separaría jamás. Una promesa que ahora se disolvía en el incienso rancio de una ceremonia que le arrebataba su libertad y su alma. El dolor no era solo una emoción, era una presencia física, un nudo que le impedía respirar, mientras el sacerdote pronunciaba las palabras que la condenaban a una vida de soledad acompañada, marcando el inicio de un exilio emocional que duraría más de lo que su joven corazón podía siquiera imaginar. En ese momento de desesperación absoluta, aquella noche de bodas, que para otros representaba el inicio de una vida compartida, para ellos fue el descenso a un abismo de silencio y resignación que marcaría las 4 décadas siguientes, con una precisión quirúrgica de amargura. Elena se encontró viviendo en una hacienda vasta y gélida, cumpliendo con los deberes de una esposa perfecta, mientras sus ojos permanecían fijos en el horizonte, buscando siempre una señal, un rastro de aquel hombre que le fue arrancado por la fuerza de las deudas familiares. Julián, por su parte, se sumergió en el trabajo extenuante del campo, tratando de cansar su cuerpo lo suficiente como para que su mente no tuviera fuerzas de recordar el aroma del cabello de Elena o la suavidad de su risa, la cual se había convertido en su tortura diaria. Sus vidas se transformaron en un guión escrito por manos ajenas, donde el amor era una palabra prohibida y el sacrificio era la única moneda de cambio aceptada. Criaron hijos con dedicación pero con el corazón en otra parte, y construyeron hogares que, por fuera,
eran el envidia del pueblo, pero que por dentro eran mausoleos dedicados a un amor que se negaba a morir a pesar de la distancia y los años. Sus respectivos cónyuges, aunque no eran malvados, se convirtieron en sombras que recordaban constantemente lo que podría haber sido y no fue, creando una atmósfera de respeto frío donde el cariño era una actuación necesaria para mantener las apariencias de una sociedad que nunca les perdonaría el más mínimo atisbo de rebelión o búsqueda de felicidad individual. Es importante hacer una pausa aquí para preguntarte, ¿te está gustando esta historia de sacrificio y esperanza? Si es así, no olvides suscribirte al canal ahora mismo para que no te pierdas el desenlace de este increíble relato, y déjanos un comentario contándonos si alguna vez has sentido que el deber se interpuso en tu felicidad. A medida que los años pasaban, la piel de Elena y Julián comenzó a mostrar los surcos del tiempo, pero lo que nadie podía ver eran las cicatrices invisibles que el de Zamora había dejado en su espíritu. Una erosión lenta que los fue convirtiendo en extraños incluso para sí mismos. Ella se volvió una experta en el arte de la ocultación, guardando en un pequeño cofre de madera una cinta azul que Julián le regaló cuando tenían 15 años. El único objeto que sobrevivió a la purga de sus recuerdos impuesta por sus padres el día de su boda. Él, en sus viajes ocasionales a la ciudad, siempre se detenía en la plaza principal con la esperanza absurda y dolorosa de ver a una mujer que caminara como ella, que tuviera esa forma única de inclinar la cabeza al pensar, alimentando una llama que se negaba a extinguirse bajo la lluvia de la cotidianidad y la vejez. La vida les dio nietos, canas y sabiduría, pero les negó la paz de saber que había sido del otro, sumiéndolos en una incertidumbre que los hacía preguntarse en las noches de invierno si el otro seguía vivo, si el tiempo finalmente había logrado borrar el juramento que hicieron bajo aquel viejo roble antes de que la oscuridad se cerniera sobre ellos. El peso de los secretos familiares comenzó a manifestarse cuando el esposo de Elena, en su lecho de muerte, confesó entre delirios que siempre supo que ella nunca le perteneció realmente. Una revelación le dejó a Elena sumida en una mezcla de culpa y una libertad que ya no sabía cómo usar después de tantos años de cautiverio emocional. Pocos meses después, en un pueblo distante, Julián también quedaba solo tras la partida de su esposa, encontrándose de repente en una casa demasiado grande y silenciosa, donde los recuerdos de Elena comenzaron a gritar con una fuerza renovada, reclamando el lugar que siempre les correspondió. Ambos, ahora, en el ocaso de sus vidas, se enfrentaban a la realidad de que el mundo que conocían había cambiado, que las familias que los obligaron a separarse ya no existían o estaban dispersas, y que lo único que quedaba en pie era aquel deseo ancestral de reencontrarse, aunque solo fuera para decirse adiós de la manera correcta. Sin embargo, el miedo al rechazo y la idea de que 40 años serán un océano demasiado vasto para cruzar, los mantenía anclados a sus respectivas soledades, sin saber que el destino ya estaba moviendo las piezas de un tablero que ellos creían olvidado, preparando un escenario del pasado y el presente chocarían de forma inevitable y transformadora para ambos. Justo cuando Elena decidió que pasaría el resto de sus días en la tranquila penumbra de su jardín, una carta anónima llegó a sus manos, conteniendo solo una dirección y una fecha, escrita con una caligrafía que le hizo perder el aliento y sentir que su corazón, ya cansado, recuperaba el ritmo frenético de su juventud. Julián, por su parte, recibió una llamada telefónica de un antiguo amigo, que aseguraba haber visto a alguien que encajaba perfectamente con la descripción de la mujer que él nunca dejó de buscar en sus sueños, encendiendo una chispa de esperanza que bordeaba la locura en un hombre de su edad. Lo que ninguno de los dos sospechaba era que este no era un simple capricho de la suerte, sino el inicio de una serie de revelaciones oscuras sobre por qué fueron separados realmente. Una verdad tan perturbadora que amenazaba con destruir la paz de sus familias actuales. Mientras Elena tomaba su maleta vieja, la misma con la que salió de su casa paterna hace décadas, no sabía que al final del camino no solo encontraría al hombre que amaba, sino también un secreto que Julián guardaba bajo llave y que cambiaría por completo la percepción de todo lo que vivieron durante esos 40 años de silencio. El encuentro estaba pactado en el mismo lugar donde todo comenzó, pero antes de que sus ojos se cruzaran de nuevo. Un descubrimiento inesperado en el camino de Elena pondrá a prueba si realmente
están preparados para enfrentar lo que el destino les tiene reservado en las sombras del próximo capítulo. Capítulo 2. El despertar de las sombras. El viaje de Elena hacia el antiguo Roble no era solo un trayecto físico a través de carreteras polvorientas y paisajes olvidados, sino una caída libre hacia las profundidades de una memoria que ella misma había intentado sepultar bajo capas de deber y resignación. Cada kilómetro recorrido en aquel viejo autobús de línea parecía restarle años a su rostro cansado, devolviéndole por instantes la agitación febril de la joven que fue, mientras sostenía contra su pecho aquella maleta vieja que guardaba más que ropa, guardaba los fragmentos de una identidad que le fue robada. Mientras tanto, Julián, sentado en el porche de su casa, observaba sus manos nudosas y se preguntaba si Elena sería capaz de reconocer en ese anciano de mirada profunda al muchacho que solía escalar su ventana solo para robarle un beso antes del amanecer. La incertidumbre era un veneno lento que corría por sus venas, mezclado con la adrenalina de una esperanza que se sentía casi prohibida a su edad, como si el destino les estuviera permitiendo un último acto de rebeldía contra las leyes del tiempo y la lógica. El aire alrededor de ambos parecía haberse vuelto más denso, cargado con las promesas rotas del pasado y la inminencia de una colisión emocional que prometía ser tan devastadora como sanadora, marcando el inicio de un capítulo donde las verdades guardadas por décadas finalmente comenzarían a supurar, exigiendo ser escuchadas antes de que el sol se ocultara para siempre en sus vidas. Al llegar a la pequeña estación de su pueblo natal, Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies, no por el movimiento del vehículo, sino por el peso de los fantasmas que la saludaban desde cada esquina, recordándole la tarde en que fue escoltada hacia un matrimonio que odiaba. Caminó por las calles empedradas, sintiendo que el tiempo se había detenido en una burbuja de amargura, pero al pasar frente a la vieja casona de sus padres, ahora en ruinas y devorada por la maleza, comprendió que las cadenas que la ataban ya no tenían dueño, que aquellos que dictaron su infelicidad ahora eran solo polvo y olvido. Esta realización le dio una fuerza renovada, un fuego que iluminó sus ojos marchitos y la empujó a seguir adelante hacia el lugar del encuentro, ignorando el cansancio de sus piernas y el susurro de la duda que intentaba convencerla de dar media vuelta. Antes de seguir con este momento tan crucial, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo estas historias que nos recuerdan que el amor verdadero no conoce de tiempos ni de límites. Además, comenta aquí abajo si crees que es posible recuperar un amor después de tanto tiempo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas que nos llegan al corazón. Julián llegó al viejo Roble mucho antes de la hora pactada, sintiendo que cada minuto de espera era una eternidad que se sumaba a los 40 años de ausencia que ya cargaba en sus espaldas. El árbol, testigo silencioso de sus juramentos de juventud, se alzaba imponente, aunque con algunas ramas secas que daban testimonio del rigor de las estaciones, de la misma forma que él llevaba en su piel las marcas de una vida de esfuerzo y melancolía. Se sentó en la misma raíz donde solían esconderse del mundo y, al cerrar los ojos, casi pudo escuchar el eco de la risa de Elena mezclándose con el crujir de las hojas. Un sonido que lo había mantenido cuerdo durante las noches más oscuras de su matrimonio sin amor. El contraste entre la paz del paisaje y la tormenta que arreciaba en su interior era absoluto. Sentía el pulso acelerado en sus sienes y un miedo irracional a que todo aquello fuera una broma cruel de su mente cansada, o peor aún, que Elena llegara y solo viera en él la sombra de un fracaso. Sin embargo, algo en el aroma del aire, una fragancia de flores silvestres que solo crecían en esa región, le susurraba que el ciclo estaba por cerrarse y que el destino, por más cruel que hubiera sido, no los habría traído de vuelta al punto de partida si no tuviera un propósito final y transformador para ambos. Cuando Elena finalmente apareció en el horizonte, recortada contra la luz dorada de la tarde que caía sobre la colina, el mundo de Julián se detuvo por completo, y por un instante. El ruido del viento y el canto de los pájaros desaparecieron para dejar paso al sonido ensordecedor de dos corazones que volvían a sintonizarse. Ella caminaba con una elegancia que el tiempo no pudo arrebatarle, y aunque su paso era lento, la determinación en su postura era la misma que él recordaba de aquella muchacha
que desafió a su padre, por un instante de libertad. Al estar a pocos metros, se detuvieron, permitiendo que sus miradas se entrelazaran en un puente de luz que cruzaba el abismo de 4 décadas. Reconociéndose no por los rasgos que la vejez había transformado, sino por esa chispa única e intransferible que habita en el fondo de los ojos de quienes se aman de verdad. Las palabras quedaron atrapadas en sus gargantas, ahogadas por la magnitud de lo que estaban viviendo. Mientras el silencio se llenaba con el peso de los te extraño, que nunca se dijeron, y las disculpas que ya no eran necesarias, ante la evidencia de su presencia compartida. Fue un momento de suspensión eterna, donde el pasado dejó de doler para convertirse en el prólogo necesario de ese encuentro, una validación silenciosa de que, a pesar de los matrimonios obligados y las vidas separadas, nunca dejaron de pertenecerse el uno al otro. Sin embargo, justo cuando Julián dio el primer paso para acortar la distancia y envolver a Elena en el abrazo que había ensayado en sus sueños durante media vida, ella levantó una mano, deteniéndolo con un gesto de profunda angustia en su rostro. De su maleta vieja, sacó un sobre amarillento que había encontrado oculto en el forro antes de salir de su casa. Un documento que contenía una verdad que Julián desconocía por completo, y que amenazaba con convertir ese reencuentro en una tragedia aún mayor. Sus manos temblaban mientras le entregaba el papel, y sus labios apenas pudieron articular una advertencia que heló la sangre de Julián antes de que pudiera leer la primera línea del contenido. Lo que estaba escrito allí no solo explicaba la razón real de su separación forzada, sino que revelaba un vínculo entre sus familias que convertía su amor en algo mucho más peligroso de lo que jamás imaginaron. Un secreto que podría destruir la vida de sus hijos y nietos si salía a la luz. Mientras el sol terminaba de ocultarse, tiñendo el cielo de un rojo sangre, Julián comprendió con horror que su encuentro no era el final de su sufrimiento, sino el inicio de una encrucijada moral que los obligaría a elegir entre su felicidad tardía o la seguridad de todo lo que habían construido por separado en esos 40 años. El secreto contenido en esa carta es tan oscuro que los dejará sin aliento en el próximo capítulo, donde descubriremos si el amor puede sobrevivir cuando la verdad se vuelve un arma de doble filo. Capítulo 3. El velo de la traición. El silencio que siguió a la entrega del sobre amarillento bajo el viejo roble fue más ensordecedor que cualquier tormenta que Julián hubiera enfrentado en sus campos. Con manos temblorosas, desdobló el papel cuya tinta, aunque descolorida por el paso de los años, quemaba sus ojos con la fuerza de una verdad prohibida que nunca debió salir a la luz. Elena lo observaba con la respiración contenida, viendo cómo el rostro del hombre que amaba pasaba de la esperanza más pura a un horror gélido que parecía petrificar sus rasgos bajo la luz roja del atardecer. El documento no era una simple carta de amor perdida, sino un contrato de sangre firmado por sus padres décadas atrás, donde se revelaba que sus matrimonios arrastrados no fueron solo por dinero, sino para ocultar una deuda moral y un vínculo de parentesco que convertiría su romance juvenil en un escándalo capaz de demoler los cimientos de ambos pueblos. La magnitud del engaño los golpeó como un mazo físico. Sus vidas enteras habían sido una mentira orquestada por aquellos en quienes más confiaban, convirtiendo sus 40 años de sufrimiento en un sacrificio inútil ante el altar de una hipocresía familiar que ahora, frente a frente, se sentía como una burla cruel del destino. Mientras Julián leía cada línea con creciente desesperación, comprendió que el secreto no solo los afectaba a ellos, sino que vinculaba directamente el origen de sus hijos en una red de mentiras que pondría en duda la legitimidad de sus propias familias. La revelación de que sus padres habían intercambiado favores oscuros y que ellos eran piezas de un tablero mucho más siniestro de lo que imaginaban, hizo que el aire se volviera irrespirable, llenando el espacio entre ellos de una tensión insoportable. Elena se acercó un paso, buscando en los ojos de Julián alguna sombra de duda, alguna grieta por donde la esperanza pudiera filtrarse. Pero solo encontró el reflejo de una tragedia compartida que los unía ahora de una forma mucho más dolorosa que la ausencia. El peso de este descubrimiento era una carga que ninguno de los dos estaba preparado para llevar, y la libertad que creyeron haber encontrado al quedar viudos se desvanecía, reemplazada por la obligación de proteger a sus descendientes de una verdad que podría destruir su futuro. Antes de revelar qué decisión tomarán ante esta encrucijada, quiero recordarte que te suscribas al canal y actives las notificaciones,
Estamos llegando al punto más crítico de esta historia, y no querrás perderte lo que sucede a continuación. Además, déjanos un comentario diciendo qué harías tú si descubrieras un secreto familiar tan oscuro a esta edad. Queremos saber si sacrificarías tu verdad por el bienestar de los tuyos. A pesar del horror que emanaba de aquel papel, Julián extendió su mano y, por primera vez en 40 años, sus dedos rozaron la piel de Elena, sintiendo una descarga eléctrica que desafiaba cualquier contrato humana. Ese contacto, breve y cargado de una melancolía infinita, fue suficiente para recordarle que, más allá de los secretos y las traiciones de sus ancestros, su corazón seguía latiendo con la misma intensidad que aquel día en que se juraron amor eterno bajo ese mismo árbol. Se miraron a los ojos, y en ese intercambio silencioso, comprendieron que la vida les estaba dando una última oportunidad de ser dueños de su destino. Incluso y el precio a pagar era el exilio, el enfrentamiento con sus propios hijos. Sin embargo, la sombra de la duda seguía allí, susurrándoles que el pasado nunca se queda enterrado del todo, y que cada acción tiene una consecuencia que ellos ya no tendrían tiempo de reparar. La lucha interna, entre el deseo de vivir finalmente su amor, y el miedo a desencadenar un caos familiar, los mantuvo inmóviles, como estatuas de sal, en medio de un paisaje que recordaba todas sus derrotas, pero también la pureza de un sentimiento que sobrevivió a la mayor de las pruebas, el olvido impuesto. La noche comenzó a envolverlos, y con la oscuridad surgieron las preguntas que ninguno se atrevía a formular en voz alta. ¿Quién más sabía de esto? Estaban siendo vigilados incluso ahora. ¿Era casualidad que ese documento apareciera justo cuando decidieron reencontrarse? Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa nocturna, sino con la sensación de que estaban caminando sobre un terreno minado, donde cada paso hacia el otro era un riesgo para la paz que tanto les costó construir por separado. Julián, con la carta apretada en su puño, miró hacia el horizonte y tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Una resolución que requería un valor que solo poseen quienes ya no tienen nada que perder excepto su propia dignidad. El reencuentro, que comenzó como una promesa de paz, se estaba convirtiendo rápidamente en una misión de rescate de sus propias almas, obligándolos a investigar las sombras de su pasado para limpiar el camino hacia un futuro que se les escapaba entre los dedos, como arena fina. Estaban solos contra el mundo, tal como lo estuvieron a los 18 años, pero esta vez tenían la sabiduría de las canas y la cicatriz de una vida entera dedicada a los demás, lo que los hacía más peligrosos y determinados que nunca a no dejar que la historia se repitiera una vez más. Justo cuando se disponían a abandonar el lugar para buscar las pruebas que confirmaran o desmintieran lo que decía aquel sobre, una luz de linterna cortó la oscuridad del bosque, acercándose rápidamente hacia ellos, con una determinación amenazante. Una voz que Elena reconoció de inmediato. Una voz que no debería estar allí, y que pertenecía a alguien que supuestamente estaba a cientos de kilómetros. Gritó sus nombres con una mezcla de rabia y desesperación que los dejó paralizados. Era un eco del pasado que volvía para reclamar su deuda. Una presencia que traía consigo noticias aún más perturbadoras sobre el paradero de la familia de Julián y un suceso violento que acababa de ocurrir en su antigua casa. Mientras la figura emergía de entre las sombras, revelando un rostro que cargaba con el odio de generaciones, Elena y Julián se dieron cuenta de que su secreto ya no era solo suyo, y que el destino les había tendido una trampa mortal, de la que solo uno de los dos podría salir ileso. El próximo capítulo revelará la identidad de este intruso, y el sacrificio definitivo que uno de ellos tendrá que hacer para que el otro pueda, finalmente, ser libre de las cadenas de su linaje. Capítulo las 4. El precio de la libertad. La figura que emergió de las sombras no era un extraño, sino Ricardo, el hijo mayor de Elena, cuyo rostro reflejaba una tormenta de traición y amargura que heló la sangre de los presentes. Sostenía en su mano un viejo diario que perteneció a su abuelo, el hombre que orquestó la separación de los amantes. Y sus palabras salieron como proyectiles cargados de un resentimiento acumulado durante décadas de vivir bajo una madre presente en cuerpo, pero ausente en alma. Ricardo reveló que siempre sospechó de la existencia de Julián, de ese fantasma que habitaba en los silencios de Elena, y que su presencia allí no era casualidad, sino el resultado de haber seguido cada paso de su madre desde que ella enviudó. La confrontación fue brutal. Los secretos familiares estallaron en medio del bosque como granadas, desvelando que la red de mentiras
era mucho más profunda de lo que Elena y Julián habían descubierto en la carta. Ricardo no solo estaba allí para reclamar el honor de su difunto padre, sino para advertirles que las acciones de sus antepasados habían dejado una deuda financiera y legal que ahora recaía sobre los hombros de la nueva generación, y que el reencuentro de estos dos amantes era la pieza final que activaría una serie de cláusulas testamentarias capaces de dejar a todos en la absoluta miseria. El dolor en los ojos de Elena al ver a su propio hijo convertido en el carcelero de su felicidad fue una puñalada más profunda que cualquier año de soledad obligada. Se dio cuenta de que su búsqueda de amor estaba siendo utilizada como una moneda de cambio en una guerra de intereses que ella nunca quiso pelear, y que el destino le estaba cobrando un interés usurero por cada momento de esperanza que se permitió sentir bajo el viejo roble. Julián intentó intervenir, tratando de explicar que ellos eran víctimas y no cómplices de aquel pasado oscuro, pero la rabia de Ricardo era ciega y sorda, alimentada por la sensación de haber sido un segundo plato en la vida de su madre. La tensión alcanzó un punto de no retorno cuando Ricardo amenazó con revelar la verdadera paternidad de algunos miembros de la familia si Elena no regresaba de inmediato a su hogar y renunciaba para siempre a Julián. Antes de contarte qué decisión desgarradora tomará Elena para salvar a su familia, por favor suscríbete al canal si te está atrapando este drama y déjanos un comentario diciéndonos si crees que un hijo tiene derecho a decidir sobre la felicidad de su madre. Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Julián, viendo que la historia de opresión estaba a punto de repetirse a través de los ojos de un hijo, dio un paso adelante, con una serenidad que solo otorga el haberlo perdido todo una vez. Le habló a Ricardo no con odio, sino con una compasión que desarmó por un momento la furia del joven, narrándole cómo el amor que sentía por Elena era lo único puro que había sobrevivido a la podredumbre de sus linajes. Le explicó que castigar a su madre no borraría el pasado, ni solucionaría los problemas económicos de la familia, sino que solo añadiría un nuevo eslabón de amargura a una cadena que ya era demasiado larga. Mientras hablaba, Elena comprendió que Julián estaba dispuesto a sacrificarse nuevamente, a alejarse de ella, si eso significaba que ella podría mantener la paz con sus hijos. Un gesto de amor tan absoluto que la dejó sin aliento. El bosque parecía contener la respiración mientras Ricardo procesaba las palabras del hombre al que siempre vio como un enemigo, y por un instante, la posibilidad de una redención pareció brillar entre la oscuridad de los árboles, aunque la sombra de los documentos legales seguía pesando sobre ellos como una sentencia de muerte. Sin embargo, la tragedia no daría tregua, pues mientras discutían, un segundo vehículo llegó al lugar a toda velocidad, del cual descendieron abogados y hombres de confianza de la familia de Julián, trayendo noticias de un incendio provocado en su hacienda que había destruido pruebas cruciales de la inocencia de ambos ante las antiguas deudas familiares. La situación se volvió caótica. El pasado no solo regresaba en forma de secretos, sino de actos violentos destinados a silenciar a quienes se atrevieran a desenterrar la verdad. Elena se encontró en medio de un fuego cruzado entre su pasado y su presente, dándose cuenta de que para ser libre junto a Julián, tendría que quemar todos los puentes con su vida anterior, incluyendo la relación con sus propios hijos. La decisión ya no era solo sobre el amor, sino sobre la supervivencia y la identidad, obligándola a elegir entre la mujer que fue obligada a ser y la mujer que siempre quiso ser bajo aquel roble. El caos de voces y luces de linternas creó una atmósfera de pesadilla donde el tiempo pareció colapsar, uniendo el dolor de su juventud con la desesperación de su vejez en un solo grito de libertad que nadie parecía querer escuchar. En medio del tumulto, Julián tomó la mano de Elena y le susurró al oído un plan desesperado que implicaba una huida definitiva hacia un lugar donde nadie conociera sus nombres ni sus pecados familiares, pero que requería que ella dejara atrás todo lo que conocía en ese mismo instante. Ricardo, al ver la determinación en los ojos de su madre, levantó el teléfono para hacer la llamada que cambiaría la vida de todos para siempre. Una llamada que revelaría el secreto a los medios de comunicación y a la justicia, destruyendo el legado familiar con tal de no permitir que ellos fueran felices. Justo cuando el dedo de Ricardo estaba a punto de presionar el botón de llamada, un descubrimiento de último segundo entre las cenizas del incendio mencionado por los hombres de Julián llegó vía mensaje al teléfono de Elena.
revelando que el verdadero traidor no estaba entre los muertos del pasado, sino que estaba presente, allí mismo, entre ellos, observando todo con una sonrisa oculta. Este giro final los dejará sin aliento, pues el enemigo no es quien ellos creen. Y el último capítulo revelará una traición tan íntima que cambiará el significado de los últimos 40 años para siempre. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Y qué pasará en el gran final? No te muevas, que ya llegamos al desenlace. Capítulo La 5. El renacer de las almas. La revelación que llegó al teléfono de Elena fue como un relámpago que iluminó la oscuridad de 4 décadas, el verdadero artífice de su separación y de la ruina actual no fue el odio entre sus padres, sino la ambición silenciosa del propio esposo de Elena, quien antes de casarse con ella, había pactado con la familia de Julián para sabotear su amor a cambio de una herencia que no le pertenecía. Al descubrir que su vida entera había sido una arquitectura del engaño construida por el hombre con quien compartió su cama, Elena sintió que el miedo se transformaba en una furia gélida y liberadora. Miró a su hijo Ricardo, quien palideció al leer el mensaje, comprendiendo que su padre no era el héroe que creía, sino el villano que encarceló el corazón de su madre. En ese instante de claridad absoluta, el poder que las sombras ejercían sobre ellos se desvaneció. Las amenazas legales y los secretos perdieron su veneno ante la verdad desnuda. Julián, al ver la transformación en el rostro de su amada, supo que el tiempo de esconderse había terminado. Juntos, frente a los abogados y la mirada atónita de Ricardo, decidieron que no permitirían que una mentira más dictara sus pasos, eligiendo la verdad por encima de las apariencias y el amor por encima del patrimonio. El enfrentamiento final no fue con armas ni gritos, sino con la dignidad de quienes han esperado toda una vida para ser libres. Elena renunció en ese mismo acto a cualquier herencia manchada por la traición de su difunto esposo, entregando las llaves de su pasado a un Ricardo que, abrumado por la culpa y el descubrimiento de la verdadera naturaleza de su padre, bajó la cabeza en señal de derrota y respeto, por primera vez en 40 años. La pesada losa que oprimía el pecho de Elena desapareció, permitiéndole respirar el aire puro de la noche con una ligereza que creía olvidada. Julián la tomó del brazo, no como un joven impetuoso, sino como el compañero sólido que el destino le había devuelto tras un exilio eterno. Antes de revelar las últimas palabras de este encuentro, quiero pedirte, por última vez, que te suscribas al canal. Historias como esta nos enseñan que nunca es tarde para buscar nuestra verdad. Comenta qué te pareció el final de Elena y Julián. Nos encantará saber si esperabas este giro en la historia. La noticia de su unión y el rechazo a las fortunas familiares corrió como la pólvora por los pueblos. Pero a Elena y Julián ya no les importaba el juicio de los demás. Se instalaron en una pequeña cabaña cerca del viejo roble, lejos de las mansiones gélidas y los contratos de sangre que casi los destruyen. Allí, en la sencillez de los días compartidos, descubrieron que los 40 años de ausencia no habían marchitado su conexión, sino que la habían destilado hasta convertirla en algo indistractable. Aprendieron a conocerse de nuevo. Él amaba el café cargado al amanecer, y ella encontraba paz cuidando un jardín que por fin era suyo. No necesitaban grandes lujos, pues cada mirada cruzada sobre la mesa de la cocina era un triunfo contra el olvido y una bofetada al destino que intentó borrarlos. Sus hijos y nietos, tras el impacto inicial, comenzaron a visitarlos, encontrando en esa pareja de ancianos una lección viva de que la lealtad hacia uno mismo es la única forma de encontrar la paz verdadera en el ocaso de la vida, a pesar de las canas y la fragilidad de sus cuerpos. Cuando caminaban de la mano por el sendero del bosque, parecían los mismos jóvenes de 18 años que una vez soñaron con un mundo sin barreras. La cicatriz de los años de separación seguía ahí, pero ya no dolía. Era simplemente el testimonio de su resiliencia. Julián solía decir que sus vidas habían sido como un libro al que le arrancaron los capítulos centrales, pero que el autor, en un gesto de misericordia, les permitió escribir el final más hermoso posible. No había amargura por el tiempo perdido, sino una gratitud inmensa por cada minuto ganado al reloj de la existencia. La comunidad, que antes los señalaba, empezó a verlos como un símbolo de esperanza, un recordatorio de que bajo las cenizas de las obligaciones y los sacrificios malentendidos, siempre puede quedar una chispa dispuesta a incendiar el mundo si se le da una oportunidad. En su última tarde bajo el roble,
mientras el sol se ocultaba pintando el cielo de violeta y oro. Elena recostó su cabeza en el hombro de Julián y cerró los ojos, sintiéndose finalmente en casa. No hubo necesidad de grandes promesas de eternidad, pues ambos sabían que ya habían vencido a la muerte al encontrarse antes de que ella los reclamara. El viento susurraba entre las hojas del viejo árbol, que ahora parecía más fuerte y verde que nunca, como si se alimentara de la felicidad de aquellos que juraron amor bajo su sombra. La historia de los jóvenes que priorizaron la familia y se reencontraron en la soledad no terminó en tragedia, sino en la conquista absoluta de su propia libertad. Habían demostrado que el destino puede retrasar un encuentro, puede poner obstáculos y secretos oscuros en el camino, pero nunca podrá apagar la luz de dos almas que nacieron para estar juntas, más allá de cualquier contrato, más allá de cualquier tiempo. Felicidad que nos fue arrebatada. Si te has emocionado con el reencuentro de Elena y Julián, te invito a que le des un me gusta al video y lo compartas con alguien que necesite creer en las segundas oportunidades. No olvides suscribirte para seguir descubriendo los secretos mejor guardados del amor y la vida. Gracias por acompañarnos hasta el final y recuerda, el destino siempre encuentra el camino. Nos vemos en la próxima historia.